Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York, un programa de lasallistas en el mundo, como todas las semanas. Estamos aquí en este domingo con nuestro invitado especial desde el Perú, Claudio Iván Segarra, con quien vamos a conversar el día de hoy. Pero antes, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adoremos. Buenos días, Claudio. Un gusto tenerte aquí en el programa Lasallistas en el Mundo. Gracias, Giovanni. Muy buenas a todos los televidentes que nos están viendo, a todos los que nos escuchan, nos ven. De verdad, muy honrado por estar en este espacio. Muy conocido, ¿ya? Te diré, muy conocido en todos los ámbitos lasallistas. En fin, se habla mucho, así que de verdad que me siento muy honrado por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Tenemos mucho que conversar, Claudio. Tienes una vida bastante activa. Viendo tus credenciales es una lista interminable. Realmente estoy impresionado de ver tantas posiciones que tienes, tantas responsabilidades y vamos a conversar sobre ellas. Para nombrar algunas de ellas, estás involucrado también en cosas de gobierno, eres catedrático universitario, eres también voluntario, creo, como bombero en el cuerpo de bomberos, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Aparte de eso, te gusta la música y también eres DJ, eres DJ. Bueno, Eh, sí. pero- Así que vamos a conversar un poquito de todo eso, pero vamos a tu niñez. Cuéntanos dónde naciste y dónde estudiaste. Bueno, yo nací aquí en Lima, en Perú. eh, Año 69, así que más o menos pueden calcular un poco la edad, y lo digo porque de verdad que no aparento la edad que tengo. Todos piensan que soy muy joven, pero no lo soy. Eh, Nací aquí en Lima, estudié en el Colegio La Salle de Lima, tanto en nivel primario como secundario, y bueno, muy activo también, ¿no? En el Colegio La Salle, en la parte deportiva, en la parte pastoral. Es más, hasta me acuerdo mi madre, que en paz descanse, muy feliz ella. Yo un día llegué a la casa y dije, mamá, quiero ser hermano de La Salle. Entonces, no, como que la sorpresa en la casa, pero al final no se dio. Siempre lo digo, que en paz descanse el hermano Quique Rodríguez, que de acá, hermano de Perú. Siempre le decía, tú eres el culpable de que yo no sea hermano de La Salle, ¿no? Porque de verdad que lo mandaron a otro lado, la obediencia, siempre, lo mandan a otro lado, y de verdad que el seguimiento se perdió. Si no, yo de repente, Giovanni, estaba pues terminando siendo sacerdote o hermano de La Salle. Pero las cosas se dan porque se dan, ¿no? Entonces, yo muy feliz, muy comprometido con La Salle, te tengo una gratitud tremenda. Yo estudié en La Salle, tanto mi hermano menor como yo estudiamos en La Salle. Y bueno, mi padre, que a Dios gracias todavía está vivo, ya muy anciano. Mi padre es médico. Y mi padre, en sus tiempos libres, apoyaba como voluntario a las obras misionales pontificias. Y él es muy bueno dibujando. Uf, ha sido uno de los, es más, es uno de los más reconocidos dibujantes dentro de la historia de la caricatura acá en el Perú. Entonces, su nombre incluso figura en un, entre comillas, enciclopedia, ¿no? De la caricatura peruana, en fin. Pero él dibujaba en una revista muy connotada acá en el Perú que se llamaba Revista Avanzada. Y Perdón, justamente, perdón que te interrumpa, ¿nos compartes el nombre de tu señor padre, por favor? bueno, él es el doctor Claudio Segarra Amis, Ok, ¿no? gracias. Y obviamente él apoyaba en esta revista Avanzada, que es la revista que editaba las obras misionales pontificias. Y me acuerdo pues que estaba en vida Monseñor Ricardo Durán, que era el director, el que manejaba esta revista, y yo estaba pues pequeñito, recién estaba en época escolar, y me acuerdo que Monseñor Durán le dice, pues, tu hijo no puede, eso me contaba mi padre, tu hijo tiene que estar en un colegio católico, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, La Salle sigue siendo, pues, un establecimiento de mucha altura académica, de mucha exigencia, pero en ese momento era, pues, uno de los más exclusivos, entre comillas, exclusivos de la ciudad de Lima. Ahora hay, pues, muchos otros, ¿no? Pero en ese momento eran uno de los pocos exclusivos. Y me acuerdo que mi padre le dice, pues, a Monseñor Durán, uy, pero yo soy pues todavía un joven médico, estoy colaborando aquí, mis hijos pequeños, uf, de repente no voy a tener acceso, ¿no?
Y un señor Durán dice, bueno, no te preocupes, yo te voy a presentar para que tu hijo se presente, ¿no? A una postulación, pues a una ayuda, tiene que dar un examen, tiene que salir bien. Y a Dios gracias, Giovanni, yo siendo un niño entre 5 a 6 años, más o menos di un examen, y a Dios gracias logré tener una ayuda. Entonces yo estoy muy agradecido con la Salle porque yo estudié los 11 años, los 11 años los estudié becado y mantuve la beca. Ah, Entonces, para mí, de hecho, el estudio en el Colegio La Salle es no solamente una bendición. Obviamente mi hermano después ingresó, pues mi hermano sí fue de paga, ¿no? Él sí, pero yo accedí a una beca y los 11 años mantuve la beca. Entonces, yo siento, ¿no? Año a año que estaba bendecido, ¿no? Y siempre participaba, era una persona muy activa. Los compañeros de promoción o de mi generación deben dar cuenta de ello, muy comprometido, muy metido con algunas actividades. eh, y obviamente siendo antiguo alumno, exalumno, como le llaman en algunos países, definitivamente pero yo decía, no puedo dejar de estar en este compromiso, ¿no? Entonces, en algún tiempo le dediqué bastante tiempo al tema lasallista, al tema de antiguos alumnos, y seguiré, y seguiré. Ahora estoy un poquito, no diría alejado, pero digamos, sin responsabilidades, ¿no? Soy uno más, soy un antiguo alumno más en el mundo, pero definitivamente creo que hay espacios para nuevas personas, que ellos sigan el rumbo que algunos hemos trazado, tanto a nivel nacional como internacional, y siempre voy a estar al pendiente y siempre voy a estar a disposición de la SAI en donde sea, ¿no? Entonces, mi experiencia, como me preguntas, estudié en la SAI y la SAI nos reúne en esta mañana, en esta tarde, y definitivamente, pues, la SAI va a seguir siendo parte de mi vida, ¿no? Entonces, mi compromiso mucho más todavía, porque estoy muy involucrado en los temas de voluntariado, pero la SAI es primero. Entonces, en algún momento cuando me toque retornar, bueno, encantado, ¿no? Aunque un poco complicado también por las cosas que hago, pero, pero creo que se le puede sacar tiempo al tiempo cuando las cosas son valederas y valiosas para otras personas, ¿no? Porque puede ser muy valiosa para uno, pero sin embargo, cuando tú crees que se hace mucho bien a otras personas, pues creo que tiene un doble sentido, ¿no? El estar en este voluntariado. ¿tú sientes que esos 11 años que estuviste en la Salle fueron los que prácticamente marcaron tu vida y te enrumbaron para ser el hombre que eres ahora? Por supuesto, por supuesto. Yo siempre lo digo en toda conferencia, en toda entrevista que tengo que ver con algún tema de mi formación. Yo tengo tres personas, tres, así, dos hermanos de la Salle y un laico, ¿no? Que, bueno, el último es el que todavía sobrevive, pero los dos hermanos de la Salle que ya han fallecido, pues estos tres personajes marcaron mi vida, o sea, pero así. Y solamente para, chiquita, nomás para que tengan una idea. Por ejemplo, el hermano Carlos Tejada, que en paz descanse, que fue el que primero se fue, hace muchos años atrás. Me acuerdo que él me enseñaba en quinto de primaria, ¿no? Estás hablando pues de un niño de 10 años. Entonces, todavía estábamos en un proceso de una dictadura militar acá en Perú, y tú, un niño de 10 años, que escuches pues a un religioso con mucha fuerza, que sí, que el general no sé cuántito y que me escuche el general Richter Prada y no me interesa y no sé cuánto, y hablaba de temas muy así, pero muy actuales, y sobre todo en un tema muy eh, de delicadeza en el país. Entonces, caramba, un niño de 10 años, al menos yo y algunos otros, escuchando ese detalle con la fuerza, te queda marcado. Después llegas a secundaria y en otro periodo, obviamente, estaba en cuarto de secundaria y llega un docente, en este caso un laico, que en este caso me enseña historia del Perú, me enseña economía política y obviamente también una persona, ¿no? Que no solamente se ceñía, perdón, al texto oficial, ¿no? Es más, ni siquiera usábamos el texto oficial, por decirlo de alguna manera.
usamos otro texto de mucha mayor envergadura, por decirlo así, de un instituto X, ¿ya? Que hace estudios bastante profundos de la historia. Y más bien, ahí es donde conozco, y justamente eso sería un poco a lo que yo hago ahora, ahí veo que ese libro no hacía historia, sino hacía historiografía. Es decir, analizar los hechos de la historia tras la historia. Entonces, analizabas muchos temas, muchos asuntos que no se veían pues en los libros. Analizabas la historia tras la historia. Entonces, y un tipo también, es espléndido, que es más, yo me acuerdo cuando en los 25 años de aniversario de egresados, estuvo en la clase modelo, ¿no? En la clase del recuerdo que la llaman, le dije, Marco, por ti estoy en política. Y me acuerdo que el docente se sorprende y me dice, caramba, qué honor. Pero también me dijo algo que me quedó grabado. Y qué responsabilidad también es. Entonces, eh, de hecho que esos docentes que te marcan, pues tú tienes ahí siempre presente en el derrotero, y luego llega el último en quinto y secundario, entre cuarto y quinto también, ya para salir del colegio, definitivamente, pues para muchas generaciones aquí en Lima, sobre todo en Lima, ¿no? En el Perú también, pero en Lima, el, el hermano Germán Peinador Martín, más conocido como el hermano Alberto. Entonces, el hermano Alberto, igual también, apodado cariñosamente el loco, ¿ya? Y tú dirás, el loco. Bueno, pues un tipo fenomenal. O sea, imagínate la gente, chiquillos, adolescentes, sí, que no sé cuánto, desorden. El hermano entraba a clases, ¿verdad? Y de repente, como la gente, pues también era chacoteada, tú sabes, los adolescentes, en toda la efervescencia, el hermano muy ceremonioso, ¿no? Venía, dejaba sus cosas en el escritorio, ¿ya? Regresaba al medio y se iba al otro extremo, donde estaba el tacho de basura, ¿ya? Cosas como esas. ¿Sí? Y venía y de repente, oye, te cuento pues que no me están escuchando, pero ¿sabes qué? El día de hoy vamos a tratar lo siguiente. Puño, empezaba a dar su clase al tacho, ¿ya? Y la gente que estaba, y de repente, y empezamos a ver, ¿no? Y el hermano hacía, se soplaba toda la clase con el tacho, le preguntaba, se respondía a sí mismo, y todos estábamos ahí. Oye, ya sabes, entonces la tarea para la siguiente clase va a ser esta. No te olvides, página tal, no sé cuánto. ¡Pum! Muchas gracias, ¿ah? Nos vemos. Oye, chao. Y se retiraba. Y la gente, mira, Giovanni, ya había dado la clase. Excelente. Te marcan, pues. Aparte que el hombre tenía, un mensaje también tremendo, pues, o sea, te hacía analizar las cosas, que todos tienen que salir del montón, que seamos voz de los que no tienen voz, y esos mensajes también que te marcan, que obviamente a algunos los habrá despertado, y algunos otros como yo y como algunos otros amigos que también han destacado en algunos temas en la vida, nada, nos dijeron, oye, no podemos ser el montón, entonces tenemos que tener algún rol protagónico también en la vida, ¿no? Y ser obviamente, salir del montón, como decía el hermano, y ser vos de lo que no tienen voz, que es lo esencial. Ok, excelente. Gracias por compartir esa historia. Cuando saliste de la Salle, ¿qué rumbo toma tu vida? ¿Qué haces después? Sí, bueno, definitivamente, como te comentaba, entre cuarto y quinto de secundaria yo quería abrazar pues la vocación religiosa. No se pudo por un tema de acompañamiento en la misma La Salle, ¿no? Porque sacan al hermano, lo mandan a otro lado, a Arequipa, lo mandan y obviamente pues el acompañamiento no se dio, pero opté por estudiar una carrera que es la que tenía mi madre, contabilidad, ¿no? Contable o contaduría, como lo conocen en otros países. eh, Logro ingresar a la universidad, pero en el interín, yo, siendo muy activo también, joven, adolescente, había estado muy metido, por no decirlo, eh, digamos, no profesionalmente, sino como una manera de distracción en este tema de la locución, ¿no? Y obviamente, por pura broma, chacota, el vacilón con los amigos del barrio, ¿no? Grabábamos, entre comillas, unos pseudo programas y nos mofábamos de nosotros mismos,
Entonces, me acuerdo que, y en ese tiempo, pues tú recordarás, ochentas, más o menos, los cassettes, ¿no? Entonces grabábamos y en fin, entonces, yo soy scout, sigo siendo scout, y cuando nos íbamos de campamento, pues la chacota era en las fogatas, escuchar las grabaciones que habíamos hecho algunos, porque éramos tres, cuatro más o menos, que armábamos toda una programación radial ficticia, pero nos mofábamos de todo el mundo, nos reíamos de nosotros mismos. Entonces, eh, ese tema hace que yo cuando ya estoy en la universidad opte, también obviamente gracias y siempre lo voy a decir, a José Carlos Serván, que es uno de los locutores más connotados aquí en el Perú, y que ya está retirado, pero muchísimos años fue la voz identificadora de un importante canal aquí en el Perú, de América Televisión, que es el canal más importante en el país. Y me acuerdo que José Carlos Serván, eh, que también vive, Dios gracias, es una persona que era paciente de mi padre. Entonces me acuerdo que una vez me escuchó, ¿no? Me escuchó y me dice, oye, Claudio, tú tienes que estar en radio, hay que explotar eso, hay que pulir ese tema, ¿no? Y bueno, mira, preséntate, justo en este instante hay un casting, hay un concurso para una radio, no sé cuánto, ¿no? Oye, Giovanni, me voy como quien no quiere la cosa y gano el casting. O sea, eh, obviamente un amigo que hasta ahora es mucho mejor que yo, o sea, más conocido que yo a nivel mundial, gana premios y todo, él ingresó a la FM y yo ingresé a la AM, ¿no? A la amplitud modulada. Y de allí, obviamente, en la etapa universitaria, yo estando en la universidad, me cachueleaba, ¿no? Por decir así, ¿no? Me ganaba algunos dineritos, hablando en radio, grabando comercial. Obviamente que no es que, hablé y ya, no. Había que pulir también, ¿no? La dicción, la pronunciación. Fue todo un camino. Entonces, estudiando a la par en la universidad, estando en dos radios muy conocidas, en ese tiempo estaba 1160, yo era disc jockey ahí, música y todo, y en otra radio, una radio, a pesar de que yo soy católico, era una radio evangélica, todavía existe una radio del Pacífico, también muy importante en el país, yo narraba noticias los sábados, ¿no? Narraba en el noticiero del mediodía. Era uno de los dos locutores que narraban noticias, y a la par también de lunes a viernes o sábados, dependiendo, estudiaba en la universidad. Pero llega un momento, pues, Giovanni, que tú sigues avanzando, 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 y te das cuenta, oye, yo estoy estudiando esta carrera, sin embargo, sigo avanzando en este mundo, ¿no? De la radio, en fin. Entonces, uno dice, debería haber estudiado comunicación, y no me nacía comunicación. Y es donde yo corto, y dije, hasta aquí no más, y ahora voy a empezar a buscar trabajo en mi carrera. Entonces hice sí, un vuelco total, y obviamente dejé la radio, pero hasta hoy no dejé la locución, ¿no? Porque obviamente de cuando en cuando a veces tengo algunas colaboraciones, y en fin, ¿no? O sea, nunca he estado alejado del micrófono, por decirlo así, ¿no? Grabando algunas cuñas, grabando, en fin, comerciales, ¿no? Pero ahí, entonces, llego a ser universitario, llego a ser profesional, es más, tengo dos carreras ahora, eh, y vivo de eso, ¿no? Y aparte también comparto un poco de la experiencia, porque eso es lo que se comparte en la universidad, aparte de conocimientos, se comparten experiencias, y también metido pues en el mundo universitario, ¿no? Entonces, ese fue el camino más o menos después del colegio, ¿no? Pero eso sí, nunca desligado de la Salle, ¿no? Porque también tuve alguna participación luego como antiguo alumno. Ok, entonces, al final, ¿de qué te graduaste en la universidad? Yo soy contador, yo soy Ok, contador y estoy también metido en el derecho, ¿no? Entonces, tengo dos carreras, eh, aunque uno puede decir, pucha, ¿qué pasó aquí? Tengo una tercera trunca, pero al final esa fue porque ingresé a dos universidades en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, estudié contabilidad y estudiaba administración. Pero cuando me di cuenta que administración era muy similar y viceversa a contabilidad, dije, creo que mejor voy a entrar a contabilidad, porque un contador puede ser administrador, pero jamás un administrador puede ser contador. Entonces, opté
por contabilidad y a pesar de que suene algo irrisorio, ¿no? Y ridículo, dejé administración a mitad de carrera. Yo podría seguir esa carrera, pero no. Y ya por experiencia y por la afinidad también, por la especialidad que yo tengo, que es tributación, tributación porque me gusta y finanzas porque, bueno, por la experiencia propia, opté por estudiar Derecho, ¿no? Y yo estoy especializado en Derecho Tributario y por la política, que me apasiona, la vida pública, sobre todo, más que la política, la vida pública, eh, soy constitucionalista también. Entonces, ahí está. Pero obviamente el mayor rédito que tengo es contador. Contador es lo que prácticamente me ha dado de comer toda la vida y me ha permitido desarrollarme como tal, ¿no? Ok. ¿Eres maestro de escuela, secundaria, universidad? Estoy en la universidad, soy del mundo universitario. Algunas cátedras por responsabilidad, tengo el grado de doctor, ¿no? Acá, bueno, acá en Perú, para ser docente universitario, el grado mínimo es magíster, maestría. Y obviamente se incentiva a que todos optemos por el grado máximo, ¿no? Entonces, yo ya hace bastante tiempo soy doctor, estoy en un segundo doctorado, justamente los domingos estudio este segundo doctorado, estoy ya en el tercer semestre, en la mitad, 3 de 6, y sí, comparto bastantes, sobre todo experiencias, como digo, en el mundo universitario. Ya, es, a ver, para septiembre de este año he cumplido 20 años en la docencia, 20 años he metido en esto. Cuéntanos sobre tu voluntariado en el cuerpo de bomberos. Ah, caramba, eso sí es muy simpático, porque yo siempre quise ser oficial del cuerpo de bomberos, ¿no? La típica de todo joven o niño siempre, ¿no? Ven a los bomberos, a los policías, a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como algo que se puede aspirar, pero yo entré no necesariamente por un tema, a ver, que me empujó en ese momento. Claro que sí, yo quería, pero de verdad que desde muy joven yo he hecho tantas cosas que de verdad tiempo no había, ¿no? Yo soy una persona que hago tantas cosas que a veces tengo que dejar algunas para atender estas otras. No quiere decir que estoy buscando, no, 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 sino que donde, como decía el santo fundador, ¿no? A medida que se van dando las cosas, ¿no? Uno tiene que asumir los retos, ¿no? Los llamados. Entonces, eh, han habido oportunidades, tomaba esta responsabilidad y en fin, y le daba hasta que ya era necesario que otra persona lo tome y me iba a otro lado, a donde puedan tener también un poquito más mi presencia. Entonces, estando como autoridad política, yo me acuerdo que estaba como regidor o como un concejal en una municipalidad, me acuerdo de que le di todo el apoyo necesario, desde mi puesto público, obviamente, a un cuartel de bomberos en mi distrito. Y me acuerdo que eh, en ese entonces el comandante general, Potestad, era su apellido, y junto con el comandante departamental de toda esa zona, me dice, pues, tú tienes que estar acá en el cuerpo de bomberos, tú puedes apoyarnos. Y me invitan a que yo me incorpore al cuerpo de bomberos como profesional, ¿no? Entonces, es ahí donde yo ya tengo una participación bastante extensa, ya deben ser casi cuánto, a ver, fácil, ¿ah? También unos 15 20 años, 15 17 años, ya en esto, bastante reciente, por decir así, frente a otros amigos, colegas que tienen pues 30 años, ¿no? Pero me incorporo al cuerpo de bomberos ya con una cierta edad y como profesional, obviamente, dando mi servicio en comandancias departamentales, en el mismo cuartel. Incluso actualmente ya acepté ser parte le llamamos el cuadro de oficiales. Ya he aceptado para el 2024 ser parte del cuadro de oficiales de una departamental. Va a ser para una zona de Lima, ¿no? Y obviamente nuevamente voy a estar en responsabilidades. No, de hecho, que hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Yo creo que el salvar vidas, el cuidar bienes, el proteger la integridad de las personas y de lo poco o mucho que puedan tener,
creo que es una vocación bastante importante. ¿Por qué? Porque, como dicen algunas personas, ¿no? Mientras unos corren y salen y se escapan de la emergencia, los bomberos somos los únicos locos que entramos a la emergencia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque queremos salvar vidas y los bienes de las personas que de repente tanto les costó tener, ¿no? Entonces, es una vocación de servicio, porque es voluntario también, o sea, no nos pagan, no nos pagan, y muchos de los compañeros, tengo hermanos bomberos en mi compañía, bueno, ahora le llamamos unidad básica operativa, en mi cuartel, que han fallecido en acto de servicio, ya algunos años, ¿no? Entonces, eh, yo creo que dar la vida por otra persona es, a pesar de que es un verso, ¿no? El acto más sublime de servicio que pueda tener uno, ¿no? Entonces, es una forma de también contribuir o quién sabe, de repente agradecer a la vida, el tratar de salvar a otras, ¿no? O sencillamente cuidarlas en alguna emergencia, porque no necesariamente es salvar vidas, también es atender heridos. Cuando vino el Papa Francisco, yo he estado también en el operativo acá en la Gran Misa, en la base aérea de Las Palmas. Yo también fui el tercero en mando, jefe de administración. Entonces, tengo toda una experiencia, ¿no? De servicio en los bomberos. Vino el Papa Francisco, pude verlo cerquita, estuve con él, estuve en el operativo, estuve adelante, por decirlo así, estuve cuidando a las personas, como te digo, estaba dentro de la parte en tercero, estaba el comando incidente, estaba la parte operativa y estaba la parte administrativa. Entonces, esa parte yo estaba, como te digo, tercero al mando en el operativo, en un operativo tan importante pues como la venida del Papa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay muchas formas de servicio que se pueden hacer, eh, si es que la fuerza te dan y el tiempo también. Es un voluntariado que realmente hay que amar, ¿no? De corazón para Sí. hacerlo. En la política, ¿a qué partido político perteneces? Bueno, en la política, que también es una vocación que nació en el colegio, La Salle, gracias al hermano Carlos Tejada, al profesor Marco Calle, al hermano Alberto. O sea, fíjate, estas personas, felizmente, Dios gracias, a las dos últimas en vida, se las he podido decir, y en vida me han estado aconsejando. Bueno, uno todavía vive, ¿no? Pero el hermano Alberto también me aconsejó, uy, me aconsejaba mucho, a pesar de que él era contrario al pensamiento político que tengo yo. Definitivamente, siendo un lasallista, Giovanni, yo no puedo recalar en ningún partido que no sea social cristiano. Entonces, mi formación es social cristiana y por ende yo estoy, eh, aunque tengo que formalizar mi reinscripción, porque no me reinscrito todavía, yo estoy en el Partido Popular Cristiano, que es un partido de inspiración social cristiana, ¿no? Que tenemos como norte la dignidad de la persona, capital, empresa privada, eh, principio de subsidiariedad, supletoriedad, en fin, solidaridad. Entonces, y obviamente lo más importante, porque eso siempre lo digo, el modelo económico de economía social de mercado, que justamente eso ha hecho que en el Perú hayamos estado muy bien frente a todos los vaivenes que han estado económicamente golpeando a todo el mundo. Hemos sobrevivido a una pandemia terrible. Entonces, sin un modelo económico como la economía social de mercado, en la que el banco emisor o el banco principal, en este caso el BCR, tenga una independencia total, más que independencia, perdón, autonomía frente al poder político, esto no hubiese podido ser posible, ¿no? Entonces, definitivamente yo nunca, si es que en algún supuesto negado, como decimos los abogados, yo me cambiase de camiseta, cosa que no he hecho nunca en mi vida, siempre un solo partido. Eh, en el supuesto negado que yo me fuese a otra agrupación política, definitivamente tendría que ser de inspiración social cristiana, ¿no? O que por lo menos tenga la doctrina, no ideología, la doctrina social de la iglesia como ente rector y siempre esté por encima de todo la persona. Entonces, yo con eso no negocio, ¿no? Primero la persona, nos han formado así en la Salle,
eh, doctrina social de la Iglesia, que no significa confesional, ¿no? Sino significa netamente el pensamiento de la Iglesia en los temas sociales del mundo. Entonces, yo abrazo esa doctrina y estoy todavía, digo todavía porque tengo que reinscribirme, en el Partido Popular Cristiano, aquí en Perú. Perú tiene una historia bastante agitada en cuanto a la política, especialmente en los últimos años han pasado ciertos acontecimientos que han sido de noticia a nivel internacional. Eh, ¿Qué es lo que sucede en Perú dentro de la política y cómo están ahora en este momento? A ver, para no tener un sesgo, porque puede haber un sesgo de todas maneras, por un pensamiento que uno pueda tener, si soy objetivo, ¿no? Tratando de no ser sesgado, obviamente, en el Perú, lamentablemente, hemos tenido desde el año 2000 aproximadamente, ¿ya? Sí, fue 2000, entre noviembre, no, octubre, noviembre, claro, del 2000, un cambio radical a partir de la caída del presidente Fujimori, ¿ya? Eh, ¿Qué pasó ahí? Sencillamente, el Estado peruano, el gobierno, sobre todo más que el Estado, el gobierno peruano es copado por una suerte de personajes, no voy a decir de dudosa o no reputación, porque era gente muy notable también, pero con un pensamiento más socialista, más de izquierda, lo que aquí en Perú le llamamos los caviares, ¿no? Que de alguna manera han reescrito la historia o han tratado de reescribir la historia casi en su totalidad de lo que pasó aquí en el país tras esa nefasta temporada que tuvimos aquí, más de 20 años de terrorismo, y que en su momento se le llamó subversivo, ¿no? Revolucionario, y después pasó a ser terrorista. ¿Por qué? Porque en un primer momento, se, año, años 80, 82, mayo de 82, el primer acto armado hace que mucha gente diga, sí, pues son luchadores sociales, son gente que quiere lo mejor para el país, van a enfrentarse al Estado, subversivo. Pero cuando te das cuenta de que estos subversivos empiezan a atacar objetivos civiles, matan personas, matan autoridades civiles, eh, en fin, ya te das cuenta que el ataque no es contra el Estado, es contra la población peruana. Entonces, ya pasa a ser terrorista. Pero cuando cae Fujimori, que es, entre comillas, el último gobierno de derecha que hemos tenido en el país, entra toda una camada, por llamarlo así, ¿ya? Y como decía Luis de Reyes, de todo pelaje, ¿no? Pero dentro de la izquierda peruana, y empiezan a reescribir la historia en el Perú, ¿no? Y hacer ver que en el Perú, más que terrorismo, hubo un conflicto armado interno. O sea, queriendo cambiar la historia y reescribir la historia para los jóvenes, de que aquí lo que hubo en el Perú fue una suerte de enfrentamiento entre peruanos, más no de un grupo terrorista contra el Estado peruano. Entonces, y tergiversando muchas cosas. Definitivamente no puedo negar, han habido violaciones de derechos humanos, han habido excesos, en fin, tampoco voy a justificar, pero en una situación así, en la que tú no sabes de dónde viene la bala, en la que tú no sabes quién es el terrorista, en la que tú no sabes de repente también quién es el infiltrado de inteligencia para detectar justamente los terroristas, era un mundo, yo he vivido ese mundo, era un mundo muy complicado aquí en el Perú. Entonces, cuando de alguna manera llega el presidente eh, Pedro Pablo Kuczynski, hace unos años, ah, de repente hay un respiro y dicen, oye, un momentito, este puede ser el hombre que ahora sí quite todo el tema de la izquierda, ese pensamiento revisionista, como llaman los terroristas, revisionista de la historia, de la economía, porque también había un sonsonete ahí, hay que cambiar la constitución, hay que cambiar la constitución, en fin, y eso no prosperaba nunca. Entonces, ¿qué pasó con PPK, como se le conoce a Pedro Pablo Kuczynski? Eh, Giovanni, le sacan refritos y prácticamente lo obligan a renunciar
como presidente a efectos de algunos actos que siendo ministro años anteriores, entre comillas, no lo calificaban moralmente para ser presidente de la República, por haberse aprovechado el cargo en temas particulares. Entonces, pero uno puede decir, oye, pues eso fue antes, cuando no era presidente. Sí, pues, pero moralmente no le corresponde. Entonces, y es más, este señor Pedro Pablo Kuczynski, hace una semana en una entrevista, después dice, me arrepiento de haber renunciado. ¿Y por qué? Porque justamente PPK era, entre comillas, la esperanza de repente de un viro, ¿no? O un viraje, perdón, de la izquierda hacia la derecha, con un pensamiento más pro empresa, en fin. Pero la cosa clara, justamente a la caída de Pedro Pablo Kuczynski se suscitan todos estos desmanes que tú bien has dicho, oye, una convulsión social, política, porque al caer este señor, entra otro señor que era su vicepresidente, Vizcarra, y obviamente Vizcarra, eh, totalmente en la línea de lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años en el país, desde el año, bueno, 20 y pico años desde la caída de Fujimori. Es decir, muy pegado al tema socialista, al populismo, en fin, es un señor que no tiene cara, ¿verdad? Quiere ser presidente nuevamente, pero él llegó a ser presidente porque el otro, el presidente en ejercicio, renuncia y nos agarra la pandemia, ¿no? Nos agarra la pandemia con este señor y de verdad que no hizo nada. Obviamente se excusa en el tema de la emergencia y por la emergencia sanitaria que tuvimos todos los países, han habido pues algunos excesos, ¿no? Algunos manejos un poco cuestionados bajo ese clima de emergencia. Entonces, eh, cambia, cierra el Congreso por un tema que no existía, que le llama la negación fáctica, que era negarle la confianza al gabinete 2 veces. Oye, el gabinete es dado en confianza, los votos en el Congreso aprueban la confianza al gabinete, pero el señor dice, no, tú me habrás aprobado los votos en el Congreso, pero en los hechos me sigues fastidiando, así que en los hechos me has negado la confianza. Y se inventa una cosa que no existe en el tema constitucional, negación fáctica, y cierra el Congreso. Y justamente ahora está acusado constitucionalmente porque, oye, infringió la Constitución. Eso no está en la Constitución para cerrar el Congreso. Está bien claro los puntos por los cuales uno puede cerrar el Congreso. Entonces, eh, puso a su presidente, o perdón, bueno, puso a su Congreso en realidad, ¿no? Y cómo es la vida, este mismo Congreso lo vaca luego, ¿no? Lo saca. Y sucede algo. Como ya había renunciado a la segunda vicepresidencia, una señora, Mercedes Arauz, y lo vacan a el señor Vizcarra. Entonces, ¿ahora quién sube? Si no hay vicepresidente, porque Vizcarra era el primer vicepresidente y la segunda había renunciado. Entonces, formulan todo un tema y dicen, oye, el que tiene que ser presidente según la Constitución es el presidente del Congreso. Oh, sorpresa, como vacan a Vizcarra y sube el presidente del Congreso como presidente de la República, ah, no, golpistas. Giovanni, toda la izquierda peruana, todos los caviares, todos los afines, movilizaron jóvenes, gentes, que golpista, que golpista, que golpista, que no sé cuánto. Y obviamente el señor Merino, que fue el presidente en ese entonces, y fue unos días nomás, o sea, de veras que le faltó pantalones, ¿no? Siento que fue un presidente muy gelatina, o sea, que todo le temblaba al hombre, ¿ya? Y el único que daba la cara, fíjate, es un buen amigo y también lasallista de Lima, era el presidente del Consejo de Ministros, Santero Flores Arauz, un gran amigo. Es más, yo lo condecoré cuando fui presidente de exalumnos en Lima, cuando él llegó a ser presidente del Congreso en su momento. Y bueno, fue el que me recibió también en el partido, cuando era muy joven. Pero bueno, Antero era el único que daba la cara, el primer ministro. Entonces, el mismo primer ministro decía, o la prensa, señor ministro, ¿y el presidente qué va a decir? Lo entrevistaban. ¿Dónde está? Y Antero, obviamente, con toda su franqueza, como lo caracteriza a él, bien campechano, bien abierto, decía,
Bueno, yo también quisiera saber dónde está el presidente, porque no me responde ni siquiera a las llamadas. O sea, imagínate ese escenario, Giovanni, ¿no? Entonces, le quedó grande el cargo al señor Merino, y el señor Merino también tuvo que renunciar, pero obviamente ya se había orquestado toda la movida, y la izquierda hace que revisen la votación de la mesa directiva del Congreso y ponen a su propio presidente del Congreso para que este presidente del Congreso asuma la presidencia de la República. Pero fíjate la contradicción, Giovanni. Siguiendo la Constitución, el señor Merino era golpista, pero siguiendo el mismo trámite constitucional, ahora que ponen a su presidente del Congreso y luego presidente de la República, ah, no, ya no era golpe. O sea, Ujú. te das cuenta, o No, sea, ilógico. Pero bueno, pusieron a su presidente. ¿Y qué ha pasado, mi querido Giovanni, aquí en Perú? Hemos seguido con la corriente izquierda, socialista, la caviar, como quieras decir, pero que por lo menos en el aspecto económico ha sido frenado porque la Constitución lo frena por el modelo económico. Si no, estaríamos como Venezuela, quién sabe. Pero en lo político sí hemos sido gobernados y seguimos todavía con un tema de izquierda, pero en lo económico, en lo político, izquierda, en lo económico, economía social de mercado, ¿no? Que es lo que ha mantenido la estabilidad económica en el país. Y que lamentablemente ahora está siendo un poquito resquebrajada porque ya hace un tiempo, unos años, justamente a partir de Vizcarra, estamos con un tema de recesión económica. Entonces, si te das cuenta, luego viene este señor de Perú Libre, ¿no? Castillo, ¿ya? Que de verdad no le ha hecho un gran favor al país. Igual también se le pudo haber vacado por incapacidad moral, que es una de las fórmulas para poder vacar eh, un presidente filoterrorista. A veces, esto pasa en muchos países, Giovanni, nuestros compatriotas a veces votan más por emoción, ¿no? ¿Por qué te dan? ¿Por qué te regalan las dádivas en campaña? En fin, pero no votamos por razón. Es decir, ¿cuántos en realidad están leyendo un plan de gobierno? ¿Cuántos en realidad ven que un partido político o una propuesta política tenga cierta ideología, cierta doctrina? Porque al final cualquier acto de gobierno tiene que tener siempre un ropaje ideológico, doctrinal. Entonces, ¿cuántos en realidad nuestros compatriotas revisan eso? Entonces, hemos tenido un presidente de un partido político, Perú Libre, que se formó recientemente en unos años, que dice claramente que ellos tienen un pensamiento marxista, leninista, maoísta, enteramente el grupo terrorista Sendero Luminoso. O sea, ujú. quien, quien, quien ha leído el plan de gobierno, que son pocos, nos hemos dado cuenta y hemos estado alertando. Giovanni, en más de una entrevista que me han hecho en radio, en televisión, no yo, varios hemos estado hablando. Miren, acá tienen un candidato filoterrorista, miren acá lo que dicen, lo que van a hacer, van a cambiar la constitución, van a poner esto, papá. O sea, y la gente, obviamente también no voy a decir, porque obviamente no hay que hablar de más, pero definitivamente a Pedro Castillo lo hicieron ganar acá en Perú, ¿no? Yo fui parte de una lista congresal, Giovanni, por el PPC y para representar en el Congreso a Lima. ¿Qué crees que pasó en el Jurado Nacional de Elecciones? Que también tiene que cambiar, porque todo está copado aquí en el Perú, ¿no? Hay que cambiar la gente. Oye, nos bajaron a toda la lista de Lima por una leguleyada, que no, que Giovanni, para cuando presentas virtualmente, no hay horario pues, de oficina, pues. Tú presentas virtualmente los expedientes, ¿ya? Entonces, no, que no fue así. Inventar un horario. No voy a hablar en detalles, porque de verdad que esto lo he hablado hasta el cansancio en varias entrevistas en Perú, pero mira, el Poder Judicial nos da la razón. Nos vamos al Tribunal Constitucional, nos da la razón. Pero ¿qué pasó con el Jurado Nacional de Elecciones? Se sentó en la noticia. Bajo su autonomía dijeron no, en temas electorales yo soy el que mando, así que por más que un juez me diga, no. Y fíjate, perdimos la oportunidad de seguir en carrera en, al Congreso, al menos mi partido, en Lima, la principal plaza política del Perú, y obviamente no al PPC. A otros partidos también le hicieron la misma jugada, al partido aprista, por ejemplo, le hicieron la misma leguleyada, ¿ya? Y a otros partidos, un candidato, por ejemplo, el que ganó Pedro Castillo,
Tú no puedes postular con lista incompleta. Tú tienes que postular con tu plancha completa. Le permitieron postular. Un candidato no declaró tal cosa, era causal para que lo descalifiquen como candidato. No, que siga adelante, que subsane. O sea, para unos ha habido un tratamiento muy especial y para otros un tratamiento demasiado draconiano, excesivo, en fin. Entonces, tú te das cuenta que las condiciones para que Pedro Castillo suba han sido más que, por decir, fortuitas, ¿no? Han sido armadas, ¿no? Ha sido evidente. Entonces, a este señor lo han hecho ganar. Pero él mismo se puso la soga al cuello, dio un golpe de Estado, porque ya prácticamente lo iban a vacar, y ya estaban los votos prácticamente fijos, y en su desesperación dice, cierro el Congreso, no sé cuánto, y solito se puso la soga al cuello. ¿Por qué? Porque era uno de los motivos para vacar al presidente, el del quiebre constitucional y el del cierre del Congreso. Entonces, en un artículo de la Constitución. Entonces ya no te das cuenta, uno dice, oye, y el Perú tantas cosas ha pasado en tan poco tiempo, tantos años. Oye, tendríamos que estar en la ruina, Giovanni. Y lo que siempre digo en la universidad, yo dicto un curso muy bonito que se llama Problemas y Desafíos en el Perú Actual, que es un curso político, de análisis político, ¿ya? Y yo le digo a los chicos, muchachos, si el Perú no tuviese economía social de mercado, con todas las connotaciones que implica eso, el Perú estaría, pero quebrado, con tanto, porque la regla de oro, Giovanni, es tanta convulsión social, obviamente lo económico se afecta. Claro. Pero si te das cuenta, oye, ¿cómo estamos parados? ¿Cómo estamos de pie en el Perú? Porque tenemos un modelo económico que hasta la convulsión social la para en seco. O sea, y es la única forma en que yo puedo explicar por qué el Perú está, digamos, de pie, ¿no? Obviamente con una recesión, pero caramba, con tanta corrupción social era para que el Perú esté quebrado, pero no es así. Bueno, Claudio, ha sido un placer haberte conocido, haber conversado contigo. Muchísimas gracias por contarnos tus experiencias en La Salle y fuera de La Salle también. Tienes una vida muy activa, que sigas así. Estoy seguro que eso es lo que te mantiene joven. Ah, de repente, quién sabe, la actividad, ¿no? La actividad. Nuevamente, muchísimas gracias y estamos a las órdenes aquí en el programa Las Sallitas en el Mundo para cuando desees conversar, en cualquier momento. Vale, muchas gracias y obviamente siempre esperando. Acuérdate, yo también he estado en el ámbito mundial en La Salle, en antiguos alumnos desde UMAEL, y simplemente siempre desear a todos los antiguos alumnos a nivel mundial que siempre estemos en la santa presencia del Señor y siempre llevemos nuestra vida como el santo fundador lo llevó, de un hecho a otro hecho, simplemente nos va a llevar de repente a servicio y servicio y más servicio a nivel internacional. Gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre.